Un compuesto se considera que es un contaminante cuando sus niveles o sus concentraciones superan los niveles que se consideran normales o los niveles típicos de una atmósfera limpia. Ahora, ¿cómo se miden estos compuestos? Para medir estos compuestos, lo que se utilizan son sensores o instrumentos que lo que hacen es capturar cuál es la concentración en tiempo real de estos contaminantes. Y luego, con esos datos, lo que se calcula es una media diaria, es decir, un promedio por día de cuáles fueron los niveles de un determinado contaminante. En la ciudad de Córdoba, los principales contaminantes en función de cuál es su concentración en la atmósfera son las partículas o el material particulado y los óxidos de nitrógeno. Ambos contaminantes son emitidos por los vehículos, es decir, que son uno de los productos de la reacción de combustión del combustible fósil en los vehículos. Y cuando los niveles de alguno de estos contaminantes superan los niveles que se consideran normales o saludables, entre comillas, es que se van a presentar efectos perjudiciales en la salud de las personas que viven en una ciudad. Por ejemplo, cuando aumentan mucho los niveles de partículas finas en el aire, es muy común que haya un aumento en el número de casos, en el número de atenciones por asma, por bronquitis o por neumonía. Esos son como los efectos más comunes, pero también cada vez hay más evidencia científica de que los niveles altos de partículas están relacionados con efectos a nivel del sistema cardiovascular. Y de hecho, el aumento, una exposición durante varios días a niveles elevados de partículas finas está asociado con un aumento de infartos de miocardio o con accidentes cerebrovasculares o bien insuficiencias cardíacas o arritmias. La calidad del aire, que ya vimos que tiene que ver con los niveles de contaminantes en la atmósfera, y el cambio climático son dos conceptos que están íntimamente vinculados, porque hay algunos contaminantes que se consideran los principales impulsores del cambio climático global, y entre ellos podemos mencionar al dióxido de carbono, al óxido nitroso, el metano y el ozono. Pero también, por ejemplo, aumento de temperatura asociado al cambio climático va a provocar una modificación de la fotoquímica natural o normal de la atmósfera. Y en estas condiciones seguramente va a aumentar la velocidad de formación de algunos contaminantes que en condiciones normales no se formaban, o bien contaminantes que en condiciones normales estaban en fase sólida y que debido al aumento de temperatura pasan a estar en fase gaseosa y por lo tanto se pueden difundir con más facilidad. En la ciudad de Córdoba, obviamente, la calidad del aire no es homogénea en todo el ejido urbano. Hay zonas en donde la calidad del aire es buena, pero también hay zonas donde la calidad del aire no es tan buena. Pero ¿qué pasa? Si yo saco un promedio de todas las situaciones de la ciudad, en general yo considero que la calidad del aire es relativamente buena. Sin embargo, también hay que destacar que en la ciudad es frecuente que se produzcan eventos, lo que nosotros llamamos eventos de contaminación, en algunos días en particular. Estos eventos de contaminación se producen típicamente en invierno por condiciones de baja temperatura, sumado a la situación geográfica de la ciudad, que está como en un pozo, y por lo tanto eso dificulta la dispersión de contaminantes. Bueno, una serie de factores que hacen que en algunos días en particular, principalmente en la época de invierno con baja temperatura, los niveles de contaminantes aumenten muy por encima de los niveles que se consideran o los estándares que se consideran saludables.